A continuación haremos una pequeña presentación del arte mesopotámico, más ligado hacia la representación de las deidades. Primero cabe destacar un contexto sociopolítico, cultural y geográfico de Mesopotamia. Mesopotamia pues fue conocida como la cuna de la civilización. Esta se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates, muy cerca de lo que hoy en día se conoce como Irak. Básicamente, Mesopotamia nace gracias a una nueva climatología con el fin de la glaciación y se dan nuevas aportaciones culturales y técnicas gracias a esta civilización. Se da paso al origen de las civilizaciones tras el cambio de la forma sedentaria. Esto por la revolución neolítica. Se llegan a desarrollar varias civilizaciones a través de Próximo Oriente y Oriente Medio, entre lo que fue el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el Golfo Pérsico. Sin embargo, a pesar de que eran civilizaciones más o menos parecidas a la egipcia, paradójicamente resulta mucho más desconocida, puesto que los pequeños vestigios que tenemos de ella no son lo suficientemente conservados precisamente por los materiales en los que se construían edificaciones o ciertos relieves. Mesopotamia llegó a representar un modo de vida plenamente urbano, donde se ligó la agricultura, la ganadería, el comercio, las grandes ciudades, la escritura, la centralización del poder, ejércitos, guerras, burocracia, el arte, el conocimiento. Ya por otro lado, en cuanto a su organización social, tenemos la figura de los reyes o el poderoso como figuras humanas y que a pesar de ser mortales tenían una fuerte conexión con los dioses. Entonces, básicamente estos poderosos reyes se encargaban de regular y acumular bienes que podían ostentar su estatus privilegiado, marcando un esquema entre los señores de la guerra y el resto de la población, quienes eran artesanos, agrícolas, esclavos. Y si se tenía la protección de este rey, se tenía la bendición de los dioses. Y si se era rival de este rey, se podría acarrear la ira de los propios dioses. Los dirigentes se autodenominaban como oradores o como puentes entre los dioses, lo cual se daba mucho en los rituales extáticos. Precisamente esta figura del sacerdote o la sacerdotisa era sumamente importante porque eran ellos quienes podían dar una respuesta por los dioses, eran básicamente la voz de los dioses de cierto modo. Sin embargo, los dioses eran temidos por los pueblos, aun cuando estos dioses pues se exponía que eran hechos a imagen y semejanza de los humanos, incluso tenían familias, tenían apariencias y efectos humanos, pero eran totalmente temidos por la población. Entonces, más allá de un amor o más allá de una admiración, se les temía y todo aquello que se llevaba a cabo por los dioses era más que todo por el temor a los mismos. Ya entrando como tal de lleno en el arte mesopotámico, tenemos el arte monumental, la arquitectura monumental, la cual ampliaremos más adelante, las esculturas, los relieves, que estos relieves eran los que solían llevar más estas representaciones de los dioses. Entonces pasaremos a hablar de los dioses propiamente. Tenemos primero en pantalla a Lamassu o Shedu, quien era
un dios bastante alabado, bastante admirado, cuyo cuerpo se ve que es el de un toro. Las representaciones de los dioses en muchos casos solían tener alas y solían tener cuernos. Los cuernos puede que sean una representación de la diosa madre. Pasamos entonces a la tríada sagrada, que estaba dirigida por Anu, el padre de los dioses y el fundador de la dinastía divina, Enlil, el dios del viento, y Enki, o Ea, el dios de las aguas dulces subterráneas. Sin embargo, tenemos un cuarto integrante que es Ninhursag, quien era la madre de todos los dioses, o la diosa madre. Sin embargo, la trinidad divina en esta organización solía ser dada por los dioses. Tenemos otros dioses que eran categorizados como los 7 grandes dioses de Mesopotamia. Shamash, el dios del sol, Sin, dios de la luna, y tenemos a Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Como mencionamos más atrás, tenían una fuerte influencia en el arte de la arquitectura, por lo cual la arquitectura era dada por un sigurat en gran parte. El sigurat era este templo sagrado que era consagrado a los dioses. Sus accesos no eran propiamente dentro del sigurat, sino fuera del mismo, porque básicamente era una pirámide o una cima hacia lo que fuera el contacto con la deidad. Sin embargo, el acceso al sigurat dentro sí existía, pero era precisamente de acceso solo para los sacerdotes y sacerdotisas, y en estos sitios era donde se llegaban a guardar ciertos elementos como fueran el trono del dios, el lugar de las ofrendas, la zona de alimentos y sacrificios. Entonces este lugar era sagrado para los dioses precisamente. Y asimismo los dioses eran alabados de tal manera que se decía que tenían que ser adornados, tenían que ser vestidos y tenían que ser paseados por lo que fuera ciertas concurrencias de la ciudad. Pasamos entonces a una confluencia del arte mesopotámico con el cómic de The Epic of Gilgamesh. En archivos de la bibliografía podrán encontrar el mito de Gilgamesh precisamente, o al menos una versión resumida. Básicamente este cómic se sitúa en Uruk y precisamente nos cuenta las historias de el rey de Uruk, quien siempre hace notar su posición como semidios, como hijo de una diosa. Siempre se tiene en cuenta para decisiones como el matrimonio y siempre se va a dar su papel protagónico como rey, incluso estando primero con una novia que está a punto de casarse. Y precisamente podemos ver en la viñeta que esta novia trata de oponerse a la decisión, pero es amonestada por Gilgamesh. En la siguiente página tenemos al dios Anu y a la diosa Aruru, y tenemos representaciones de los mismos muy apegadas a lo que fueran los relieves. Precisamente Anu con esta suerte de cuernos y Aruru también con este relieve pues en el trono como un elemento, ya dijimos, totalmente fundamental.
Y en la siguiente viñeta tenemos a Enkidu, quien era un igual de Gilgamesh, es con quien vive muchísimas aventuras, puesto que el cómic no abarca todas las aventuras de Gilgamesh, pero sí abarca cierto conflicto entre los dos. Entonces tenemos esta fase del mito, esta fase de lo que era la hibridación entre un dios y un animal. Entonces, como tal, el cómic nos sitúa en un reino con una situación sociopolítica, con una situación a la cual debe atender Gilgamesh, y asimismo respeta mucho el hecho del mito, se apega mucho a este aun cuando esté traído a una época moderna, a un lenguaje más moderno. Así que es un buen acercamiento para la cultura mesopotámica. Y cerramos finalmente con una bibliografía que podrán consultar para los distintos materiales sobre el tema. Muchísimas gracias.